Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero estén fantástico. Yo estoy contento y feliz de continuar con el podcast número 3. Gracias por seguir escuchando, gracias por interesarte, por tener continuidad con estos podcasts, pero sobre todo gracias por querer cambiar, gracias por quererte sumar a las personas que superan estas crisis, que superan estos momentos y que los convierten, por supuesto, en lo mejor que pudo haberles pasado en su vida. En el podcast del día, amigos, les voy a platicar sobre algo que yo comencé a preguntarme después de haber dicho ya basta. Después de decir ya es momento de decidir cambiar, ya es momento de convertirme en otro Aarón. Todavía no tenía muy claro en qué persona quería convertirme, pero lo que ya sabía es que ya quería recuperar mi paz, ya quería recuperar esa paz interna, esa paz con lo que me rodea, con el exterior, con las personas que amo y que me aman, y comenzar a disfrutar mi vida. O sea, imagínense, estaba en plena adolescencia y yo no podía disfrutarla, no podía disfrutar de la preparatoria, no podía disfrutar de los amigos, de las amigas, de las novias, no podía disfrutar de nada por encontrarme sumergido en esa crisis de ansiedad, en esa crisis de miedos, de tristezas, de angustia y de todo lo que tú ya sabes que sientes, y sumado a una depresión en la que ya no quería yo hacer nada. Después de haber dicho ya basta, comencé con la primer pregunta más importante que pude haberme hecho, y es: ¿qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que detonó mi ansiedad y la depresión? ¿En dónde está esa raíz y cuál es esa raíz que comenzó a germinar y convertirse en una planta muy frondosa, pero una planta negativa? Una planta frondosa de miedos y de todo lo que les acabo de comentar que sentí, que ya llevaba sintiendo años por la ansiedad y la depresión. ¿Y por qué comencé yo con una retrospectiva? Me di cuenta que para saber quién era y para saber a dónde quería dirigirme en mi vida, primero tenía que saber por qué estaba así. E inclusive antes de saber en dónde estaba parado, necesitaba saber el origen, la raíz del problema. Y no me vas a dejar mentir, cuando te empieza a inundar la ansiedad, la depresión, la pregunta que te estás haciendo todos los días, cada día, cada segundo que tienes una sensación física, que sientes algún malestar, siempre te estás preguntando ¿por qué? Y te sientes confundido, confundida, porque precisamente no sabes el por qué. Y no sirve de nada, o al menos a mí no me sirvió de nada, leer libros, ir a psicólogos, ir a 1000 lugares sin saber el por qué. Muchos me decían: oye, bueno, es que el psicólogo es el que te va a ayudar a encontrar el por qué. Podría ser que sí. Lamentablemente yo no encontré el psicólogo ideal y tampoco me enfoqué en buscar a encontrar al psicólogo ideal, porque si algo entendí inconscientemente, y que ahora, después de años de haber superado la ansiedad y después de años de haber seguido informándome y preparándome, me doy cuenta de algo que rige mi vida. Tú eres 100% responsable de lo que te pasa. Absolutamente 100% responsable de lo que te pasa, de cómo eres, de quién eres, de qué te afecta, de qué no te afecta, de qué quieres, de la causa, del efecto, de todo eres responsable. Hay otra frase que va a responder seguramente el primer pensamiento que tuviste al escuchar esta frase que yo ya hago parte de mí. Y seguramente lo que pudiste haber pensado es: sí, pero no fue mi culpa. Sí, pero yo no me hice daño. Los que me hicieron daño fueron mis tíos, fueron mis papás. Los que me hicieron daño fue mi exmujer, fue mi exmarido. O fue mi exnovio, fue mi exnovia, fue la situación, fue el bullying, fue lo que sea. Y sí, yo no te voy a decir que no. Obviamente, esta frase contestaría a lo que estás pensando. Y hay cosas que no fueron tu culpa en cierto momento. Puede haber muchas cosas que no fueron tu culpa, pero con el tiempo llega el momento en el que ya son tu responsabilidad. Entonces, actualmente tú podrías decir: oye, sí, pero es que esto viene del pasado. No sé qué es, pero estoy seguro que viene del pasado. Y no fue mi culpa. Y bueno, yo te voy a preguntar: bueno, ¿y por no ser tu culpa, no vas a hacer nada? Obviamente no,
Tú ya tienes la necesidad de tomar acción. Por algo estás escuchando estos podcasts, por algo estás buscando ayuda, por eso vas al psicólogo, por eso intentas lo que sea para salir de la depresión y de la ansiedad. Entonces, obviamente, inconscientemente ya sabes que es tu responsabilidad. Entonces, amigos y amigas, como les digo, el primer paso que yo di, la pregunta más importante que pude haberme hecho en todo ese momento, en esa crisis de ansiedad y depresión, fue saber el por qué me encontraba ahí. A lo mejor el qué, el cómo estás, ya lo tienes muy claro. Y hay personas, yo fui de las personas que inconscientemente ni siquiera sabía dónde estaba parado. Y es algo a lo que me tuve que enfrentar. Después de haber identificado el detonante y la raíz del problema, tuve después que preguntarme, bueno, ¿y ahora quién soy? En este momento, en este segundo, en este presente. Hay personas que a lo mejor ya lo tienen muy claro y qué bueno, es un gran paso. Pero tienes que empezar de lo particular a lo general. Tienes que empezar a preguntarte cuál fue el detonante. Y es una situación difícil, porque hacer una retrospectiva sincera, honesta, es muy difícil ser honesto con uno mismo. Por eso existe el autoengaño, por eso existe el autosabotaje. Porque somos personas que estamos acostumbrados a enfrentar las externalidades, los problemas del exterior. Y somos personas que estás acostumbrado desde niño. Te acostumbras a enfrentarte al que no le entiendes a un problema matemático, al que ya vas mal en una materia, al que tu mamá, tu papá te castigaron, te regañaron, y te acostumbras a enfrentarte a problemáticas externas. Pero nunca, desde niño, nunca nos han enseñado desde niños a enfrentarnos a la inversa, a enfrentarnos a las problemáticas internas. ¿Y qué pasa? Cuando te caes y lloras, llega tu mamá y te dice, no llore niño porque usted es un machito y los hombres no lloran. O puede llegar la niña y hace un berrinche y no hagas berrinche y te aguantas y te friegas porque así lo digo yo y punto y te callas. Y digo, la autoridad en cierta parte es buena, pero nunca nos educaron de niños a enfrentarnos a las problemáticas internas, a las problemáticas que se empiezan a originar en nuestro ser, en nuestra conciencia, en nuestro consciente, en nuestro inconsciente. Estamos entrenados, estamos educados para no escuchar nuestras emociones, que es un tema muy amplio que voy a platicar en el siguiente podcast. ¿Qué onda con las emociones? No nos enseñan, no nos entrenan a escucharlas, a entenderlas, a vivirlas. Al contrario, nos bloquean, inconscientemente nos bloquean. Y vuelvo a lo mismo, cuando eres niño y te caes te dicen no llores. Cuando eres niño y sientes miedo, no tengas miedo, no seas chillón. Y llega el tío y no sea chillón, hombre, que los hombres no lloran, que los hombres no tienen miedo. Y digo, realmente por eso crecemos sin la capacidad consciente de escucharnos, de autoanalizarnos y de saber el porqué de muchas cosas, de nuestros comportamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y por supuesto de nuestros resultados. El momento en el que tú estás, amigo, amiga, de ansiedad, de crisis, es un resultado. Es un resultado de una fórmula que ha sido infinita hasta el momento y que se ha compuesto de diversos elementos, de diversos valores, así como las fórmulas matemáticas de X, de Y, de Z, de más, de menos, de entre, de todo. La cuestión y el primer paso que yo di es saber qué era esa Y, qué era esa X, qué es ese menos, ese más, y por qué era menos, y por qué fue más, y por qué todo eso me hizo llegar al momento en el que estaba. La herramienta que yo utilicé fue simple, fue básica, fue a la antigüita, pero créanme que al menos para mí fue muy efectiva. Yo no tuve que ir a un psicólogo. No tuve, a mí al grado que me dio la ansiedad, era para que ya me estuviera medicando, porque yo tenía delirios de persecución en la calle, porque llegué hasta a imaginarme gente, a alucinar gente pues, que no existía. Pero a lo mejor como nunca pensé en un psiquiatra, como nunca pensé o me aferré a que un psicólogo iba a ser el mesías de mi vida, no tuve la necesidad de llegar a eso. Me di cuenta, como les dije hace un momento,
de que todo estaba en mis manos, de que el poder estaba en mis manos. ¿Y saben por qué? Porque es muy simple. Si tú tuviste el poder de llevarte a esa situación en la parte negativa, también tienes el poder de llevarte a esta situación que quieres en la parte positiva. Es lógico, ¿no? Es lógico que si tú piensas que te vas a enfermar en alguna enfermedad y tu pensamiento te gana y empiezas a alimentar ese pensamiento y le das de comer y piensas más cosas y de repente ya estás pensando en que vas a tener otra enfermedad, un tumor cerebral, que qué te está pasando, que no puedes dormir y tu mente se viaja, se viaja, se viaja y de repente, ¡pum!, caes en una crisis. En esos momentos en los que te da la ansiedad más fuerte o en esos momentos en los que la depresión te inunda y de plano no quieres ni vivir. Piénsalo, si tienes el poder mental, físico, emocional de llevarte hasta ese extremo negativo, también tienes el poder físico, mental y emocional de llevarte a ese lado positivo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tomé una libreta en blanco, y bien me acuerdo que hasta me la fui a comprar a la papelería nueva, porque dije, aquí comienza la diferencia del cómo estoy ahorita. Fui, me compré una libreta que la vi con cariño, como si esa fuera mi Mesías. En la vida había hecho eso yo nunca lo había hecho. Yo ya había leído libros y cosas así, que es información buena, pero vuelvo a lo mismo, hay que ponerla en práctica. Hay una frase que dice, el saber y no hacer es no saber. Entonces, ya había leído algunas cosas en algunos libros. Uno de los primeros libros que leí fue Libérate de pensamientos tóxicos. Un libro, pues, de ejercicios. Realmente, la verdad, y le soy sincero, mi mente estaba tan contaminada de cosas, de pensamientos negativos que la verdad ni me acuerdo. Ni me acuerdo que ese libro, nunca hice, inclusive me acuerdo que me estaba grabando yo haciendo un ejercicio, tenía que grabarme con mi teléfono o con mi celular haciendo un ejercicio de ese libro, me grabé y me acuerdo bastante que empezó a temblar en ese momento. Se me ve una cara así de demacrado en ese video. De hecho, ese video lo subí a YouTube. Hace poco me di cuenta que ya tiene 16,000 visitas y dije, no inventes, ni siquiera lo moneticé. Pero bueno, es un fragmentito en el que se ve cómo tiembla. Luego, si quieren, se los comparto en el grupo de Facebook. Pero ahí se me ve hasta la cara demacrada, me veo oído. Y yo veo la portada del libro y la verdad no me acuerdo. No me acuerdo de la información porque, ¿por qué? Porque no había puesto nada en práctica, porque solo leía. Y es otro punto importante. En el podcast anterior te hablé de el alimentar tu mente de información positiva. Y bueno, ahí te va la parte 2. Está perfecto que te alimentes, pero ponlo en práctica. Practica, 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 practica y practica. Regresando para no desviarme tanto. Tomé la libreta, la pregunta más importante que estoy seguro que vas a hacer en este momento, la pregunta que va a ser el parteaguas para tu cambio y salir de la crisis y de la ansiedad, y es simplemente el por qué, la causa. Así escribí por qué estoy en esta situación de crisis y ansiedad. Luego cambié la hoja y en otra hoja en blanco puse más a detalle. ¿Por qué siento miedo de esto? Luego cambié la hoja en blanco y puse otra pregunta. ¿Por qué al hablar con mi papá siento esto? Y luego cambié y luego, ¿por qué me encuentro en una relación así con mi mamá? Y luego le cambié. ¿Por qué me influye tanto esta persona de mi familia? Y así me empecé a llenar como un examen en blanco. Después me regresé a la primera pregunta, sin juzgar, sin pensar qué iba a escribir, simplemente agarré la pluma, coloqué mi mano encima de la libreta y dije, fluye. Empecé a escribir, y 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 de repente en la vida había escrito tanto más que los dictados de la escuela. Había llenado 2 hojas, 3 hojas de las 2 caras. Y dije, wow, no inventes, no sabía que tenía tanto guardado. O sea, ni siquiera platicando con alguien había expresado tanto de lo que expresé en esta hoja. Y podrías pensar, bueno, está muy bien, qué padre, que a ti te funcionó, pero a mí dime el cómo. Yo te voy a contestar, es que el cómo lo tienes tú. Yo te estoy compartiendo además mi experiencia y las herramientas que a mí me sirvieron. Pero ese cómo lo tienes tú, porque yo no conozco tu vida, porque yo no sé tu historia, pero tú sí la sabes y no la puedes ignorar. Y aunque quieras ignorarla,
Ella está ahí recordándote que tienes cosas pendientes, recordándote que tienes cosas que atender, que tienes cosas que arreglar con tu familia, con tus seres amados, con tus seres queridos, contigo mismo, con tu vida. Entonces, el primer paso que te recomendaría dar es hacer esa retrospectiva del por qué te encuentras con ansiedad, el por qué te encuentras con depresión. Sé honesto, sé honesta, no te engañes, porque la idea es encontrar el por qué, no convencerte, no justificar la situación. No tienes que justificar la situación, tienes que encontrar verdaderamente el por qué. Y vas a experimentar momentos en el que tu mano, como si un ser invisible la agarrara y no la dejara escribir, porque te da cosa, porque no quieres en el ser, en el fondo, aceptar las cosas que no te va a gustar aceptar de ti. Y no te va a gustar aceptar que eres miedoso en ciertas cosas, no te va a gustar aceptar que eres muy inseguro en algunas cosas, no te va a gustar aceptar que permitiste hacerte daño de X o Y persona, no te va a gustar aceptar que tú mismo te has hecho daño. Pero no importa, acéptalo. Acéptalo con el objetivo de que tienes que encontrar el porqué. Si en estos momentos vas en el carro, vas en el transporte, vas en la calle o estás en otras actividades y no puedes tomar una libreta, no puedes irte a comprar, no puedes escribir en un papel, pon pausa a este podcast y piensa un poco, analízalo un poco. Cierra los ojos si es que puedes y comienza a identificar. Pregúntate en tu mente, pregúntate en tu ser. ¿Por qué me encuentro en esta situación y cuál es la causa? ¿Cuál fue el detonante? ¿En qué te va a ayudar todo esto? ¿Cómo puedes saber si vas dentro de la dirección correcta cuando hagas la retrospectiva? Siente. Pon atención en tus emociones que estás percibiendo en ese momento. En el momento en el que cierres los ojos y comiences a volver atrás, a volver atrás, a volver atrás, hasta tu niñez si es posible, y acordarte de sucesos que más te marcaron, es donde tú debes empezar a poner atención en tus emociones. Piensa en cierta historia de niño. Yo me acuerdo bastante que empecé literal, a pensar, valga la redundancia. Yo cerraba mis ojos y trataba de acordarme, como obligar a mi mente a que me diera la respuesta. Y me acordé de momentos que para mí fueron impactantes en mi vida, en mi niñez, y tú sabes que son impactantes porque son momentos que recuerdas como si hubieran sido ayer y que te acuerdas qué llevabas puesto y que te acuerdas qué la persona te había dicho, qué te dijo, qué no te dijo, qué te hicieron. Son momentos que están ahí, que tienen un gran peso. Y estoy seguro que muchos de ellos no te va a costar trabajo identificarlos. No te va a costar trabajo volver a ellos. Eso sí, obviamente yo hice la retrospectiva con un objetivo. Yo volví al pasado, pero con un traje de investigador. No volví al pasado con un traje de víctima y de la persona que tiene ansiedad y que se va a espantar en ese momento al recordar todo, porque obviamente pues no estás buscando esa experiencia, no estás buscando que te sientes ahorita en donde estés a recordar y de repente pues ya te haya dado la crisis de ansiedad o te haga sentir más triste. No vayas con ese traje, no vayas con ese pensamiento. Ponte el traje de investigador. Imagínate que alguien llegó y te dijo, te voy a contratar, te voy a pagar la felicidad, la paz que quieres. Y necesito que te vayas al pasado de esa persona por unos momentos a hacerla de investigador. Quiero que te vayas a investigar por qué, cuál fue la causa de su situación actual. Tienes que ir con ese mood, tienes que ir con ese pensamiento para que la experiencia que vivas pues no sea negativa, obviamente. Tienes que salirte del cascarón. Imagínate que te vas a desprender un poco de tu alma y de esta vida terrenal, del suelo que te sostiene, del suelo, de la ley de la gravedad que te hace estar en esta tierra. Imaginemos, cierra tus ojos e imagínate que te vas a desprender, que vas a ver toda la ciudad de lejos y que te vas a buscar entre la multitud y vas a decir, aquí está esta personita. Y que vas a abrirle imaginariamente la mente y que vas a observar, que vas a ser un observador de esos momentos, de esas situaciones o de esos pensamientos. Muchas veces el origen de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, ni siquiera fueron como tal momentos o escenarios en los que te tuviste que haber enfrentado. Muchas veces son causa
de un vicio de pensamientos. De un vicio de pensamientos negativos. A lo mejor, sí, obviamente esos pensamientos se pudieron haber originado de una situación, pero a lo mejor la situación pudo haber sido instantánea. Aquel momento en el que llegó tu mamá o tu papá. ¿Por qué menciono mucho a los papás? Porque la niñez son los que más influyen en nuestra vida. También lo pudieron haber sido maestros, tíos, o abuelos, o abuelas. O sea, piensa en aquella persona. A lo mejor esa persona en segundos llegó y con toda su fuerza y con toda su energía te dijo: eres un estúpido, eres una estúpida y no puedes hacer esto. O vulgarmente cuando se enoja: eres un pendejo, no lo puedes hacer. Y ese momento a lo mejor fue el que te impactó, el que decidiste adoptarlo, y desde ahí empezó ya un vicio de pensamientos. Y te compraste la idea y empezaste a decir: sí, 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 soy un tonto, soy un idiota, yo no puedo, yo no soy bueno, yo no merezco esto, yo no merezco el otro. A mí nadie me va a querer porque sí es verdad, porque estoy feo. Y ya me dijo que estaba muy feo. Y sí es cierto, soy una persona fea. Y te lo compraste y de ahí te vas. Y nadie te dijo. Y no tenías la costumbre de escuchar tus emociones, tus pensamientos, obviamente. Y de repente ya tienes 22, ya tienes 30 años, ya tienes 15 años, no importa la edad que tengas. De repente ya tienes ansiedad. De repente ya tienes depresión. De repente ya tienes un bajo autoestima. De repente ya no estás en paz, ya no eres feliz. Yo cuando cerré los ojos, empecé a pensar y dije: ¿cuál fue el momento que más me impactó? Yo lo tenía muy claro, o sea, el hecho hasta de preguntarme eso era como absurdo, porque yo sabía que sí lo sabía. No me costó trabajo trasladarme a esos momentos de mi vida, en mi niñez, y recordar. Y me fui de observador y cerré los ojos y dije: ¿qué sentí? ¿Qué pensé en ese momento? ¿Qué me creí? ¿Qué hice? ¿Qué tomé como un hecho? ¿A qué le dije adiós en esos momentos? Para mí fue muy duro saber que en esos momentos, en esa situación, en ese día, yo le dije adiós a mi infancia. Y dejé mi infancia, no cerré un ciclo natural, a lo mejor causado por la adolescencia. Yo la dejé desde antes y la dejé porque tuve que madurar para saber reaccionar en ese momento y desde ahí mi vida cambió. Y dejé de ser un niño, aunque yo seguía siendo un niño, yo en mi pensar ya no lo era, porque me sumergí en problemas que no eran míos y me vi enfrentado hasta hacerle a veces de mediador en problemas de adultos que no eran míos. Y yo dejé de ser un niño. Y yo me seguí preguntando: ¿y eso qué me pudo haber causado? Y vas encontrando y vas conectando. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Por eso yo me convertí en una persona altamente exigente conmigo. Porque yo no quería convertirme en los adultos que estaba viendo en ese momento. Y sigues pensando y sigues diciendo: ok, ahora entiendo por qué me comportaba de esta manera. Ahora entiendo por qué el concepto de una novia o de una pareja, del amar a alguien, lo empecé a construir de esta manera. Ahora entiendo por qué hace poco fracasé en una relación amorosa. Ok, ahora entiendo por qué llevo la relación que llevo con mis padres ahora. Ahora entiendo por qué cuando mi padre se acerca siento ese rechazo. Ahora entiendo por qué no puedo perdonarlos. Ahora entiendo por qué siento cierto resentimiento con mi hermana por no haber estado conmigo en esos momentos. Y empiezas a darte cuenta. Y empiezas a decir: ok, esto no es obra del diablo, ok, esto no es de que soy el único ser humano en la vida que se encuentra en esta situación, pero lo más hermoso, ok, ahora me doy cuenta que así como pude identificarlo, puedo arreglarlo, porque ya sé por dónde empezar, ya sé que tengo que atender, y eso es lo que quiero que logres saber qué es lo que tienes que atender. Vuelvo al ejemplo del doctor. O sea, no puedes llegar con el doctor y decirle: oiga, doctor, me duele. ¿Y qué hace el doctor? Te hace hacer una introspectiva. Oiga, ok, paciente, dígame, ¿qué tiene? ¿Qué siente? ¿Qué le duele? Y empiezas tú aquí como que: no, sí, doctor, fíjese que me duele aquí en la espalda. Uy, no tengo unos dolores. Y como que me estiro y ay, como que me pica. Y no, me duelen las anginas bien fuerte. Y paso saliva y como que raspa, doctor. Y el doctor empieza a seguirte preguntando, él sigue investigando y te dice: ok, este paciente estuvo expuesto a temperaturas bajas en los últimos días. ¿Y qué empiezas a hacer tú? ¿Y qué empiezas a hacer tú? Empiezas a pensar y
Fíjese, doctor, que ahora que me acuerdo, sí, antier salí y empezó a llover y hacía mucho frío y no me tapé. Y no me tapé, doctor, y estuve así, me dio una empapada, me mojé bastante. Ok, paciente, ¿qué siente? Su flema es verde, es color blanca. Ah, fíjese, doctor, y empiezas y entre los dos hacen una introspectiva, una retrospectiva para saber qué tiene que atenderte el doctor. Que tienes que atender tú al seguir la receta y al seguir lo que él te indique. Conviértete en tu doctor. Conviértete en tu psicólogo. Conviértete en tu medicina que te dé el psiquiatra. No busques las respuestas de la externalidad porque no lo vas a encontrar. Porque aunque vayas con un psicólogo, aunque vayas con un psiquiatra, aunque vayas con quien vayas, finalmente la respuesta está en ti. Y tú sabes que la tienes, pero no te has querido enfrentar. No te has querido arriesgar a buscarla por miedos, por tristezas, por autojuzgarte, por flagelarte inclusive. Conviértete en tu doctor. Imagina que cuando cierres los ojos vas contigo mismo, valga la redundancia, y que tú eres tú mismo doctor y que te vas a decir, hola Aarón, bienvenido, dime Aarón, ¿qué sientes? Y te contestas a ti mismo, pues fíjate que estoy en una crisis de ansiedad horrible, me dan tics nerviosos por todos lados, ya no puedo realizar ninguna actividad porque mi estrés se dispara, me duele el cuello, me dan miedos, me dan ganas de llorar y bla, 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 bla. Tienes que hacer una retrospectiva y muchos me pueden decir, ok, bueno, es que eso es lo que hace el psicólogo. Y sí, eso hace el psicólogo, porque yo llegué a ir a terapias y eso hacía el psicólogo. Lo que a mí no me gustaba es que los psicólogos con los que fui se enfrascaban en eso. Y a las muchas o pocas terapias que llegué a ir, todas eran de lo mismo. Y dije, ok, oye, espérate, también no inventes, tengo 15 años, 14, no tengo 30 años que analizar. Y fue un proceso más rápido para mí haberlo hecho yo mismo. Porque cuando te sinceras contigo, fluyes. Y no tienes que regresar y regresar. Y yo, bueno, ok, es que mire, yo veo que usted tiene resistencia al aceptar su pasado. Por eso vamos a volver al pasado para ver qué sucede. O sea, no. Cuando dices, ni modo, duele, duele y te metes el dedo en la herida y dices, uy, duele, 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 duele. Pero encuentras la bala y te la botas. Ya el proceso de sanación lo harás con otras técnicas que yo lo hice y que a mí yo te compartiré. Pero conviértete en tu observador, en tu psicólogo y descubre por qué te encuentras en esta situación en la que te encuentras. No esperes más. No busques pretextos. Es que no tengo dinero para ir a un psicólogo. Si quieres ir con un psicólogo, ok, adelante, ve. Pero también tienes derecho de ir con el psicólogo y decirle qué quieres lograr, qué estás buscando. Tienes el derecho porque se trata de tu vida, se trata de tu bienestar, se trata de ti. Tienes derecho de decirle al instructor, oye, ¿sabes que este ejercicio no lo voy a hacer? Porque me duele, porque sé que de ahí estoy lastimado. Oye, ¿sabes que no voy a cargar tanto? Porque mi objetivo no es ponerme todo mamey, porque solo quiero marcar mi cuerpo, porque quiero tener un cuerpo atlético. ¿Quién te ha dicho, instructor, que quiero llegar a ponerme como Arnold? ¿Quién te dijo? Entonces, ¿quieres ir con un psicólogo? Ve, pero también platícale. No dejes que el psicólogo tome los objetivos por ti. Debes de ir tú con ese objetivo y decirle, ayúdeme a esto. Guíeme para esto. ¿Quieres comprarte un libro? Hazlo. ¿Quieres escuchar? Yo así le hice. Yo vuelvo a lo mismo, no necesité de psicólogos. Yo dije, me voy por mi lado y yo tomo esta lucha, esta batalla solo, personalmente. Y me iba a libros y como les dije en el podcast pasado, buscaba títulos que me ayudaran y que me ayudaran a encontrar esa respuesta. Buscaba información en internet que me diera esa respuesta. Hacía los ejercicios, hacía introspectivas, sin querer inculcarte alguna religión. Yo me tomé de Dios y yo dije también, guíame, guíame, dame la respuesta, ayúdame. Estoy haciendo algo. Ayúdame que este esfuerzo valga la pena. No me senté a rascarme el ombligo llorando de ansiedad. Y, "Ay, tengo ansiedad, pero Señor, por favor, tráeme la respuesta. ¿No ves que estoy sufriendo?" Obviamente no. Entonces, amigos, este es un podcast, este fue un capítulo, un episodio, pues más que nada de conciencia. De conciencia que el primer paso que yo di fue observarme. Observarme y comenzar a escribir. Escribir te va a ayudar mucho, de verdad. Hazlo. Cómprate una libreta y designa esas 100 hojas que tiene la libreta para todo tu cambio.
Y escribe, escribe. Es como cuando estás trabajando y te dicen, ok, vamos a hacer un nuevo proyecto. ¿Y qué hacen los equipos? Pizarrones, compran y utilizan los pizarrones de corcho y pegan post-its y pegan mensajes y como buen investigador y tienes que hacer esto y diagramas y bueno, es algo parecido. Agarra tu libreta y hazte tus preguntas y cuando identifiques algo, escríbelo, escribe tus emociones, qué estás sintiendo. ¿Y qué es lo que tienes que atender? ¿Cuál es el objetivo de este episodio? Compartirte que tienes que tener claro qué es lo que tienes que atender. No puedes dar un paso a ciegas. No puedes. Recordemos lo del doctor. No puedes llegar al doctor, decirle que te cure, que te dé la receta, que te dé la cura, sin decirle qué tienes. Sin cooperar, pues obviamente el doctor te va a decir, oiga, paciente, pues dígame qué tiene para yo poderle ayudar. Entonces es lo mismo. Conviértete en tu doctor y que tu meta sea, si gustas hacerlo, si gustas poner en práctica lo que yo te estoy compartiendo, es que tengas claro qué tienes que atender. A mí siempre me ha gustado, es un ejemplo algo tonto, puede darte risa, pero me funciona. Yo de adolescente jugaba mucho un videojuego que se llama Los Sims. Sims. Es un juego en el que creas tu propio avatar, tu monito, ¿no? Que te representa y tienes tu casa, armas tu casa, vas a trabajar, lo alimentas. Un tipo Tamagotchi, pero más moderno. Y en ese juego, el muñeco lo mides como el Tamagotchi por barritas. Una barrita era de la parte intelectual, una barrita era de su salud física, del ejercicio, otra barrita era de sus relaciones, otra barrita era del hambre, otra barrita del baño, de las necesidades, otra barrita de bla, 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 de la creatividad, había una donde lo ponías a pintar, y esa barrita se llenaba y se vaciaba dependiendo cómo movías a tu muñeco. Y me gustó mucho usar como que ese ejemplo en mi vida, y yo así sigo haciendo mis análisis de mi vida, de mi presente, porque eso hace que yo, pues a lo mejor no tengo todas las barras al tope, porque nadie es perfecto, porque somos seres humanos, pero las logras mantener en verdecito, entre verde, amarillo, y es donde encuentras tu tranquilidad. Conoce qué barritas son las que tienes que atender, qué barritas tienes en amarillo, qué barritas tienes vacío, qué barritas tienes en verde o en rojo, para que puedas comenzar a dar el siguiente paso. El siguiente paso, el que tú gustes, no necesariamente el que yo te dé. Les recuerdo, yo les estoy compartiendo mi experiencia. Ojalá te sirva. Esa es mi intención, que te sirva. Pero puede que el siguiente paso sea el siguiente paso con el psicólogo, el siguiente paso en dejar la psiquiatría, en dejar la medicina, el siguiente paso en tu lucha, el siguiente paso en lo que tengas pensado, en el siguiente libro, en lo que sea. ¿Y por qué el siguiente paso hasta en un libro? Porque bueno, vas a saber que tienes que trabajar tu autoestima, entonces vas a saber que el siguiente paso va a ser comprarte un libro de autoestima. ¿Por qué con el psicólogo? Porque vas a llegar, oiga psicólogo, identifiqué, y déjeme le presumo, sin usted, identifiqué que necesito atender esta situación de mi vida. Ayúdeme. Pero ya no vas a ciegas. O el otro paso en tu lucha. Ok, bueno, ya identifiqué, me voy a poner retos, voy a aplicar voy a encontrar un sistema que a mí me ayude o lo que sea. Entonces, amigos, cierro con esto. Haz una retrospectiva, fue lo que yo hice. Una retrospectiva de la mano con una introspectiva, saber qué sientes al recordar, saber tus emociones en ese momento en el que la hagas y simplemente convertirte en un investigador, en un Sherlock Holmes de esos momentos, para que logres tener claro qué tienes que comenzar a atender en tu vida, a cambiar, a mejorar, a transformar. Amigos, hasta aquí el podcast de este día. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ayudarme a hacer esto realidad y por hacer una misión colectiva de cambio a las personas que se enfrentan en estas situaciones y a las que no. Puede que se enfrenten a todos estos problemas sin necesidad de estar en depresión y en ansiedad. A lo mejor simplemente son personas que no tienen buenos resultados en su vida y también te puede ayudar. Gracias y continuemos con esta transformación personal, individual, para que se convierta en una transformación colectiva, llena de testimonios positivos, llena de esperanza para muchas personas. Gracias amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio.